En nuestro país, los derechos humanos están consagrados en las diversas leyes que nuestro sistema jurídico tiene, muy especialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Personalmente yo creía, antes de estudiar el derecho, que solamente los derechos humanos o las garantías que nos son consagradas en las leyes eran solamente para los ciudadanos mexicanos. Claro, comprendía que ciertas, ciertas cosas como la esclavitud o la persecución dejaban de tener efecto cuando cualquier persona pisara nuestro territorio nacional. Sin embargo, no solamente incluye ese tipo de situaciones, sino que los derechos humanos también son aplicables para las personas que ni siquiera sean mexicanas. ¿De qué forma lo entendí? Lo entendí al leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que nuestra Constitución no hace alusión a solamente los ciudadanos mexicanos en todos sus artículos, sino en sus artículos mismos declara todas las personas, en el entendido de explicitar que se sobreentiende, o más bien dicho sí, que se sobreentiende que están aquí en el territorio nacional de México. Claro que hay artículos que hablan muy específicamente sobre los ciudadanos mexicanos tienen estos derechos, estas obligaciones, etcétera. Pero en este caso, en lo que ahora nos compete, pues no estamos hablando solamente de derechos u obligaciones de los ciudadanos mexicanos, ¿no? A saber, pues los mayores de edad, los que son mexicanos naturales o mexicanos por naturalización, sino que estamos hablando de derechos fundamentales de las personas, de los seres humanos. En este mismo sentido, pues hablamos de la aplicación de estas leyes fundamentales consagradas no solamente en las constituciones de los estados, como México o cualquier otro país, sino también en las declaratorias, en los tratados, en los acuerdos que hay internacionales, a los cuales también está adherido México, alguno de ellos, sobre los derechos humanos. Entonces, en nuestro caso de esta tarea, pues hemos estado viendo una familia africana que se encuentra en una situación de búsqueda de la mejora de oportunidades, puesto que de donde son originarios, pues no hay mucha oportunidad de crecer. Es la familia Aku, es una familia de ascendencia africana. Y nos menciona aquí este caso práctico, pues que ellos están teniendo un desarrollo aquí en nuestra nación. Se han constituido como una familia, tienen hijos, inclusive nos narra por ahí que ambos esposos están trabajando en el mismo lugar, ¿no? Entonces, nos pregunta este caso si las personas ya mencionadas tienen derechos humanos, a lo que respondemos pues que sí. Como decimos ahorita, tienen derechos y están reconocidos en la Constitución Política de nuestra nación. Eh, claro que también tienen los mismos derechos laborales y pues tienen todo este tipo de situaciones consagradas, incluso también en una ley llamada la Ley de Migración, ¿sí? Pues que emana también de la misma Constitución Política de México, que que da casos muy específicos, ¿no? De si eres residente temporal, si eres permanente, si estás de visita, etcétera. Pero en este sentido y en este entendido, yo pudiera decir que aplica las situaciones que la misma ley de migración expide, puesto que esta familia, pues ya se quedó, ¿no? Aquí en la nación. Ya vino para quedarse, se ha constituido como una familia, están buscando, pues, desarrollarse y progresar, y además venían, como nos dice el caso, ¿no? Pues venían no huyendo quizás de una situación política, pero sí huyendo de una precariedad de oportunidades, de una precariedad de vida. Entonces, pues su situación no era más que nada de venir y visitar el país y ya, sino en ese sentido no pudieran ejercer derechos laborales, ni tener pues los derechos consagrados para los trabajadores, ¿no? Aunque fueran extranjeros. No, 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 simplemente habla que vienen ellos a vivir aquí y ven en México una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Ahora bien, pues los derechos fundamentales de esta familia, a saber, pues sería la de gozar todos los derechos que se consagran en nuestra Carta Magna y claro que en todos los tratados de derechos humanos de los que México pues tenga parte.
También tienen derecho a una nacionalidad, en este sentido, pues a la nacionalidad mexicana, que les va a garantizar una protección jurídica entre ellos y lo que nosotros llamamos el Estado, ¿no? También tienen el derecho, así como nosotros los naturales mexicanos, pues a la libertad del tránsito, a moverse con libertad aquí en el país. Aunado a esto, pues también tienen la libertad, o más bien el derecho a la no discriminación, a que no se les discrimine por ninguna razón, ni por su color de piel, ni por su etnia, ni por su lenguaje, ni por su idioma, ni por su preferencia sexual, ni por su expresión de la fe en una religión, ni por ningún otro motivo. También derivado a esto tenemos que tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, es decir, de estar protegidos si se presentara alguna controversia, de modo que se pueda resolver conforme a nuestras leyes. Tienen derecho, obviamente, y de manera obvia, de manera explícita, pues a la dignidad humana, a no ser menospreciados, a no ser discriminados en este sentido, a no ser violentados en su dignidad de cualquier forma, ¿no? De cualquier forma. También tienen derecho a la protección de su unidad familiar, es decir, ahora pues más especialmente con ellos que tienen niños, que tienen hijos, pues a ser protegidos por las leyes y por las instituciones para que su familia sea próspera y sea feliz. Tienen derecho a no ser criminalizados, creo que es algo que aquí en México, o bueno, al menos aquí en Nuevo León yo lo he visto mucho, el hecho de pensar que una persona por ser extranjera es un criminal o de imputar inmediatamente un juicio sobre ellos, imputarles alguna culpa de que se sabe que alguien, de que hubo un delito o pasó algo, no, pues es que es por tanto migrante que hay. Ciertamente, muchas veces, desgraciadamente, hemos visto que han sido las personas extranjeras que están aquí de forma irregular en la nación las que han cometido actos delictivos, pero no siempre es así. No siempre los extranjeros son los que cometen los delitos que nosotros vemos a diario. No solamente son los migrantes irregulares o los extranjeros regulares, sino simplemente, pues no, ellos, los extranjeros, tienen derecho a no criminalizarse, así como nosotros tenemos el derecho a que se nos presuma inocentes en caso de que se nos impute alguna culpa o algún delito, pues ellos también tienen ese derecho a no ser criminalizados, a no, a no darles ese carácter ya de criminales por el simple hecho de ser diferentes en la nacionalidad o en el origen, ¿no?, de la nacionalidad. Pues también tienen derecho a no ser incomunicados, es decir, que no se les limite la posibilidad de llamar a su lugar de origen, sea una institución, sea su familia. Tienen derecho a que tengan un intérprete en caso de que no entendieran nuestro idioma o viceversa, ¿no? También, pues las garantías protegidas por nuestras leyes, pues les otorgan todo este tipo de libertades jurídicas que los van a ayudar a desarrollarse. También el caso ahí nos habla sobre que hay una diferencia salarial, lo cual es injustificable. Por ninguna razón debería existir una brecha salarial entre ellos, pues el hombre no es más que la mujer ni la mujer más que el hombre. Y en este entendido, pues se pudiera declarar pues una discriminación, ¿no?, por género, por el sentido de te pago más a ti por ser varón, a ella menos por ser mujer. Y aunque pasara de forma contraria, pues también sería discriminación, ¿no? Los derechos fundamentales también que se han violentado en este caso han sido los de la protección, pues la de la libertad principalmente y la seguridad personal, así como la presunción de inocencia en el caso de la detención arbitraria de Anuar, el padre de familia, puesto que al criminalizarlo, al violársele también ese derecho de no imputarles un crimen, pues se cometen actos delictivos contra él, al golpearlo, al acusarlo de un delito que él no cometió, que ni siquiera sabía. Entonces, pues esos delitos, o bueno, esos derechos fundamentales le fueron violentados a Anuar. Hasta ahora, pues hemos expuesto estos derechos fundamentales y ahora, pues podemos decir también que existe, por ejemplo, en el caso de Anuar, que fue molestado en su persona,
Podemos decir que existen también pues los actos de molestia que una autoridad le puede hacer a una persona, pero esos deben de estar fundamentados en las leyes, deben de ser escritos, eh, o que se tengan pruebas de que fueron mandados a hacer por una autoridad competente para que sean expedidos dentro de la legalidad y no simplemente por arbitrariedad o capricho como lo conocemos. Es muy importante la de motivar los actos de molestia de parte de las autoridades para que las personas que a veces lleguen a tener ese tipo de situaciones comprendan el para qué se está haciendo eso y no se caiga solamente también de parte de las autoridades en un capricho o en una persecución política sin fundamentos, ¿no? Como por ejemplo los presos políticos en algún momento de nuestra historia han existido, que no hay un delito aparente y simplemente se persigue por alguna cosa que no tiene ningún fundamento constitucional. Y por último, pues hablamos también de la flagrancia, que es el hecho mismo de encontrar a alguien culpable de un delito. Por ejemplo, tú estás en el mercadito, tú vas al mercadito, no, pues está bien padre, hay bastantes puestos, hay gente vendiendo comida, hay gente vendiendo ropa, hay gente vendiendo diferente tipo de artículos o dando tipo de servicios. Y la flagrancia, aquí en este mismo entendido, la podemos aplicar como cuando tú te estás haciendo ahí como pasar por cliente, estás viendo las cosas que vende a lo mejor ahí el comerciante informal y de pronto a ti te gusta mucho algo que viste ahí, dices no lo quiero pagar, tienes deliberadamente la decisión de robar y huyes. Entonces, si alguna persona o las personas te ven, que obviamente se van a dar cuenta porque es un lugar público, y tú lo haces de una manera que sea muy muy vistosa en este sentido, y te sorprenden, ahí existe la flagrancia, porque se te ha descubierto y se te ha visto con intenciones que no son buenas, porque si tú estás tomando algo y empiezas a correr, pues es un delito, es un hecho de flagrancia, donde tú mismo te delatas, pues. A menos que, supongamos, tú pagaste tu producto y te vas corriendo, ah, bueno, pues ya es tu rollo, ya es tu decisión, ya es hasta raro, pero bueno, pues es tu libertad, tú puedes correr. Pero si no has adquirido el producto, si no se ha celebrado una compraventa, si no ha existido un entendido de pagar por ese servicio, por ese producto, pues se presume un delito y se presume flagrancia. Esto en un ejemplo muy básico, ¿no? Pero puede ser cualquier otro. La entrega de dinero a alguien que no necesita ese dinero, por ejemplo, los políticos, una entrega injustificada de capital, un movimiento extraño en una empresa, etcétera. Cualquier tipo de situaciones donde se vea y se presuma que algo es lo que parece ser un delito o lo que sabemos explícitamente que es un delito. Explicamos la flagrancia ahorita con un ejemplo muy básico como robar algo, porque estamos todos en el entendido moral, ¿verdad? En el entendido del derecho, pues que eso es un delito, que es algo que no está bien. Pero también existen otras situaciones que a lo mejor no conocemos o muchos desconocen o a veces ignoramos, que también pueden ser delito, pero que también pueden ser tomadas como encontradas en flagrancia ya cuando se definen y cuando se ponen todas sobre la mesa para discutirlas.